Hola, Sergio de Inversiones en el Mundo. ¿Cómo andan? Estimados colegas traders. Bien, hoy lo que vamos a charlar es un poco del RSI, lo que nadie te quiere contar, los que los brokers no te quieren contar, y que en muchos cursos que he leído o que he visto, y todos siempre hablan que, bueno, el indicador, que es uno de los más usados, que es el RSI, marca siempre de 0 a 100, digamos, el oscilador, marca la sobrecompra en la parte superior y la sobreventa. Dicen los gurúes que cuando están en sobrecompra hay que vender y cuando están en sobreventa hay que comprar. Pero nadie te explica los niveles medios, nadie te explica que eso falla y que puedes gastar un montón de dinero o hacer, digamos, operaciones en pérdida. Y yo investigando el RSI bastante, y modificándolo un poco, les voy a explicar cómo le encontré la vuelta de ser más, digamos, de usar el RSI, pero más correctamente y que las señales no sean tan, digamos, tan falsas y que nosotros podamos usarlo de manera correcta. Antes que nada, suscríbanse en el canal de YouTube. Hay muchos videos. La semana pasada hablamos sobre Mercado Pago, Mercado Libre. Tenemos varias estrategias en nuestro canal, así que por favor, eh, denos una manito, nosotros seguimos. Y lo que estaría bueno es que ustedes comenten los videos con las dudas, o qué les pareció, y si no les gustó también. Así nosotros podemos mejorar la calidad de estos videos y también pueden comentar eh, qué quieren aprender o qué quieren saber eh, o qué mejor opción tienen. Bueno, suscríbanse. Ahora, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Recuerden, inversionesenelmundo.com es nuestra página web donde tenemos subidos casi todos los videos y ustedes van a poder ver todas las opciones que nosotros tenemos en nuestro canal. Eh, Así que lo que vamos a ver es el gráfico de una acción, en este caso Mercado Libre. La tenía, digamos, vamos a cerrar todo, vamos a empezar de cero, esto es Mercado Libre, no importa el tiempo, estoy usando velas Heikin Ashi y con una escala logarítmica. Es mi forma de hacer análisis técnico, ojo. Ustedes pueden elegir la que quieran. Lo primero que podemos hacer es, pueden usar digamos, el indicador que está subido en TradingView. TradingView es la página donde nosotros hacemos análisis técnico. Pueden usar el indicador que se llama Cruce Dorado, Inversiones en el Mundo, donde maneja tres medias móviles, la de 200 periodos, yo estoy en un time frame de un día, la de 200 periodos es la azul, la de 50 es la amarilla, acá ustedes pueden ver los cruces, y la de 9 periodos, no es 9 periodos, es un poco más. De 50 y de 20 periodos es la verde. Bien. Para el cruce dorado, recuerden, y está el video, es el cruce entre la media móvil de 200 con la de 50, o hacia arriba o hacia abajo. Cuando se genera este cruce, si es hacia abajo amarillo, es porque es venta. Cuando es hacia arriba, por ejemplo acá, tendríamos que haber entrado en compra. Pero para explicar bien el RSI, yo lo que voy a hacer es no usar este cruce para no ensuciar mucho digamos, el gráfico. Entonces lo que vamos a hacer es, lo sacamos, vamos a poner una EMA exponencial, EMA, media móvil exponencial. Voy a modificar, lo hago todo de cero para que vean cómo es. Modificar. Entonces, lo vamos a dejar así, pero le vamos a hacer un poquito más ancho. Y entrada de datos, voy a poner una de 100, una bastante lenta. Las medias móviles
nos ayuda mucho con la tendencia, para saber en qué tendencia estamos, si estamos en una tendencia bajista del precio o tendencia alcista. Bien, la tendencia, lo explico para los que recién están empezando con este tema, tendencia bajista es por debajo de si el precio está por debajo de la media móvil o EMA exponencial de 100, es tendencia bajista, y si está por arriba, tendencia alcista. Esta es una tendencia alcista bastante larga, bien. Entonces lo que nosotros ahora vamos a agregar es otro indicador, el famoso RSI. RSI. Bien. Nosotros al RSI lo que vamos a hacer es modificarlo un poco, un estilo, y que sea un poquito más ancha. Así se ve en el video. Bien. Bueno, el RSI se maneja de 0 a 100, ¿estamos de acuerdo? Donde un rango, supuestamente, lo que se aprende en todos lados, es que si arriba de los 70 es sobrecompra, debajo de los 30 es sobreventa. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué quiere decir? Que cuando la línea del RSI está mayor a 70 es porque hay que vender. Y cuando está por debajo del 30 hay que comprar. Pero, por ejemplo, acá, en esta situación, y yo ahí voy a agarrar el anotador este, y si ven acá dice vendan. ¿Pero qué pasó? Perdón, compren. Acá está sobrevendido, sobrevendido, y acá dice compren en esto. ¿Pero qué pasó? Siguió cayendo. Esta entrada fue malísima. Esta es una falsa entrada. Podemos detectar varias entradas. Por ejemplo, esta es buena. Acá dicen, está sobrevendido, compramos, entramos, bien, fue buena. Pero esta es una falsa entrada. Si nosotros nos movemos, ahí, bien, esta es una falsa entrada. ¿Qué otra falsa entrada, a ver, podemos encontrar? Es esta. Estamos por debajo de los 27, nos dicen, bueno, hay que comprar, pero el precio lateraliza, no toca acá, lateraliza. Y después, por ejemplo, vamos a un ejemplo, digamos que es mucho más grave, mucho más grave. Miren esto, vamos a ampliar un poco, miren esto. Vuelvo acá lo que dice es sobrecompra. Sobrecompra. Vendan, 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 entren en short. Pero ¿qué pasó? El precio subió. Entonces, nunca se pueden guiar por la sobrecompra y la sobreventa, porque les puede ir muy mal. Entonces, tengan en cuenta eso. A veces funciona, pero muchas veces falla. ¿Qué estaría controlando yo acá? Está bien, el precio me dice que está en sobrecompra. Pero ¿qué pasa? El precio está arriba de la media de 100. Entonces, no voy a entrar en venta. No voy a entrar en venta. Y sigue, y miren esto. Acá es otro caso. Vamos a sacar la flechita. Acá me dice vendan, vendan. Pero el precio entró en una zona de congestión, de lateralización. Y nada, hubo ventas a muy corto plazo. Va a depender de la estrategia si ustedes la hacen a largo plazo o a corto plazo. Entonces, hay dos maneras. La manera más fácil de detectar esto es
venimos acá, vamos a más o menos a 50, al nivel 50 del RSI, y ahí tener buen pulso, y con Alt H le marcamos una línea, que es la línea del medio. Entonces, si marcamos con la línea del medio, acá lo que nosotros nos vamos a olvidar un poco de lo que es sobrecompra y sobreventa. Entonces, donde acá nos marcó compra, miren digamos, cuando pasó el precio en el RSI más de 50, yo acá tendría que haber hecho una operación de compra. Estoy acá. ¿Estamos de acuerdo? Yo acá hubiese comprado. ¿Hasta dónde? Hasta que el precio vuelva a la media de 50, perdón, al RSI de 50. Entonces hubiese comprado por acá. Lo estiro hasta acá. Cuando el precio, perdón, cuando el precio bajó los 50 del RSI, ahí ya esta operación la cerré con una linda ganancia. Vuelvo. Vamos a hacer una operación de venta. Cuando el precio baja, esto, digamos, por debajo del 50, entonces yo ahí sí entro en venta para los que hacen short o corto plazo. ¿Por qué? Porque lo que me está indicando es dos cosas. Uno, está por debajo de la media exponencial, está por debajo del nivel 50. Entonces, es muy probable que entre a perder precio o a caer el precio. ¿Dónde salgo? Es cuando ya empieza a subir y llega de vuelta al nivel 50. Esa es una de las maneras y volvemos. No estoy usando ni la sobrecompra. Miren acá, sobrecompra, uy, acá vendo. Y hubiese estado todo este tiempo, vamos a dibujar todos estos días, con una operación en venta que no hubiese surgido, digamos, hubiese entrado por ahí hasta, digamos, mal o tarde. Entonces, no sirve. O es una señal falsa. Hay que tratar de tener en cuenta eso. Bueno, hoy los dibujos no quieren. Vamos a borrar estos dibujos de TradingView. Bien, entonces, volvemos. Yo puedo. Vamos a esto. Miren esta, y acá sí vamos a hacer un dibujo especial. Yo estoy acá, no estoy ni en sobrecompra ni en sobreventa. Vamos a ampliar. Yo estoy acá tocando los 50, digamos, el nivel 50 del RSI. Entonces, acá, ¿qué es lo que me dice? En esta fecha, que ya está en 58. La operación de compra lo hubiese hecho aquí. ¿Por qué? Porque está por arriba, pasó de un nivel por debajo de los 50 y lo cruzó hacia arriba. Yo hubiese entrado acá, por ahí no hubiese tomado este precio tan alto, pero hubiese entrado más tarde. Vamos a ampliar, vamos a ampliar. Hubiese entrado acá, en esta posición. ¿Por qué? Porque ya pasó los 50. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, yo hubiese entrado en esta operación. Vamos a agarrar la segunda vela, porque nunca la agarramos al mejor precio. Y lo que vamos a hacer es ver qué pasa después. Acá está sobrecomprado. Todo el mundo diría, pero va a caer. En cualquier momento cae. Pero ¿qué pasó? Llegó al nivel 50, pero como está las mechas casi tocando, digamos, no bajó por la EMA exponencial de 100, yo sigo comprado.
yo sigo comprado. Entonces, extiendo mi posición y sigo comprado. Sigo. Acá está de vuelta sobre el nivel superior de los 70. ¿Y cuándo salgo? Cuando ya la mecha, digamos, el RSI en los 50 pasa por debajo de los 50. Acá es donde hubiese salido. Acá es donde cierro mi operación. Entonces, miren toda la ganancia que yo hubiese tenido. Entonces, volvemos. El nivel 50 del RSI es más importante que los niveles de arriba de 70 y arriba y por debajo de los 30. Tengan en cuenta eso. Tienen, digamos, el RSI da muchas señales falsas entre los niveles de sobrecompra y sobreventa. Hagan mucho backtesting. Una de las tantas cosas que pueden hacer para hacerlo más prolijo y no dibujar una línea de 50, si quieren tomar esta estrategia, modifican el RSI. ¿Cómo lo modifican? Bien, opciones de configuración. Los niveles que yo voy a manejar son 53, vamos a darle un changüí, y 33, perdón, 47. Entonces, si ustedes ven, esa línea es el rango donde yo tengo que entrar en venta o en compra. No en los niveles superiores, sino en el rango de los 50. Tanto en venta para compra. Siempre tengan en cuenta que lo tiene que habilitar una EMA exponencial, un Fibonacci o lo que a ustedes les gusta usar. Pero si ustedes ven, por ejemplo, en esta caída enorme, estaban sobreventa, sí. ¿Acá hubiesen vendido o no? Porque estaban en sobrecompra, perdón. Si ustedes hubiesen vendido acá, después subió, y se hubiese comprado. Ahora, miren esto. Vamos a ver, justo este caso es excelente. Miren esto. No llegó a bajar el nivel de 50. Entonces, si no llegó a bajar y venía de una sobrecompra, ¿por qué entramos en venta? Si el precio fue subiendo. Miren esto. El precio hizo al revés de lo que todos explican. El precio subió. Ahora, en esta línea donde yo veo que el precio, y esto sí lo voy a dibujar porque es importante, para que se entienda bien y estoy repasando los conceptos que estoy explicando, aunque se haga largo este video, no me importa. Mírenlo completo y si se aburren le pueden aumentar la velocidad. Estamos hablando de esta sobrecompra. No llegó al nivel 50 o por debajo, luego subió nuevamente. Lo tocó un poquito en esta parte, pero luego subió. No voy a entrar en venta porque las mechas están por arriba de la EMA exponencial. Pero en este caso, en particular, si ustedes lo ven, lo rompió. ¿Qué pasó? Entró en una operación en venta directamente. ¿Por qué? Porque acá cayó de un nivel 50 que venía sobrecomprado, cayó por debajo del 50. En el 45, yo ahí hubiese puesto una operación de venta. ¿Y hasta cuándo lo mantengo? Lo mantengo y tengo una línea. Mantenga esta operación mientras tanto no llegue a esta vela, digamos, a decirnos esto. Bueno, al correrse el gráfico, vamos a borrar la flecha porque si no, se nos va a ir. Anoté. Bien. Si yo veo acá, yo hubiese entrado acá, en este nivel, vamos al H, que es lo que me marcó esto.
digamos que empezó a caer, hubiese entrado por acá, en venta, hubiese mantenido la operación, ¿por qué? Porque aunque hubo este pequeño cruce, volvió, digamos, podría haber salido acá también, no hay ningún problema. Acá no superó mucho el nivel 53. Podría haber salido acá y hubiese entrado de vuelta en venta acá, hubiese hecho dos operaciones, o hubiese mantenido. ¿Por qué? Porque digamos, no llegó a pasar el nivel 70, digamos, está en 70,82, casi, digamos, no lo tendríamos que haber, no tendríamos que haber salido, pero sí cuando salgo, cuando vuelve a cruzar y ya se me va más alto, salgo por acá. ¿Hubiese salido tarde? Sí, por supuesto, pero era una confirmación que ya la tendencia bajista terminó. ¿Dónde terminó la tendencia bajista? Es acá, donde ya el precio supera la EMA exponencial. Ustedes pueden usar otra EMA exponencial, pero si yo salgo acá y hubiese entrado, siempre vamos a entrar, nunca en el mercado vamos a entrar al precio más barato para comprar o vamos a entrar al precio más alto, digamos. Eso es imposible porque no lo sabemos. Pero sí, si yo uso mi regla, por ejemplo, en esta operación, vamos a suponer acá, hasta acá, hubiese hecho un 22% en una operación de short. Espero que lo haya entendido, espero sus comentarios y gracias por escucharnos.